Para todos en este tiempo maravilloso y precioso que Dios por su misericordia nos regala. Es un momento glorioso, es un momento de bendición para la gloria y la honra de Dios. Recuerde nuestro lema de reflexión de bendición: en esto pensad, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Démosle gracias a Dios por darnos la oportunidad de, a través de estos medios y en este lugar, de reunirnos para glorificar y exaltar al Dios del cielo, que es la principal causa o motivo por el cual nos reunimos y nos encontramos a través de las redes sociales. Padre, gracias te damos en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús, por esta maravillosa oportunidad que tú nos das, Señor, de venir delante de tu presencia, Dios del cielo, a agradecerte, Señor amado. Estamos convencidos de que tú estás con nosotros como poderoso gigante, Señor amado, y que tú vas adelante enderezando lo que está torcido, y Señor, y que tú eres el que pelea por nosotros. Mira, Señor, este mensaje, Dios de la gloria, este tema, tu palabra que va a ser expuesta, Dios del cielo, que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo sea manifestándose de una manera especial, poderosa, que tú seas tocando cada vida, cada corazón, que tú seas quebrantando la oposición, lo que no es tuyo se desbarate, se desvanezca en el nombre de Cristo Jesús. Creemos a lo que tu palabra dice, que tú haces de los vientos tus mensajeros para la gloria y la honra de tu bendito nombre. Quebranta cualquier obstáculo, cualquier oposición, saboteo, burla, escarnio, Señor, en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Que la presencia tuya sea fluyendo mientras tu palabra es predicada. Hayan sanidades y milagros, reconciliaciones contigo de aquellos que se hayan apartado de tu presencia y de tu palabra. Te bendecimos y te damos gloria y honra, y que tú seas quebrantando a través del poder del Espíritu Santo brujería, hechicería, entierro, quebrantando bebedizo, quebrantando alumbramiento. Que la gloria tuya sea manifestándose de una manera especial, poderosa y gloriosa, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero invitarle para que me acompañe en este tiempo de reflexión de bendición, que estemos atentos, por favor, con reverencia, con respeto, porque recuerde que la Biblia dice que donde dos o tres congregados en su nombre estén, ahí está el Señor. Y Él está aquí con nosotros para la gloria y la honra de Dios. Y por eso es importante que nosotros podamos entender y comprender, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, que si debemos de ser reverentes ante una reunión, cuando hay un servidor, cuando hay una persona que amerita, por supuesto, ese respeto, esa reverencia, ese orden, cuánto más ante la presencia de Dios, cuánto más debemos de estar atentos. Y quiero invitarle para que me acompañe usted en este tiempo maravilloso, y vamos a mirar un tema glorioso, un tema precioso, un tema que marcó el antes y el después de la historia para la gloria y la honra de Dios. Y este tema se llama la cruz, la mejor opción a la eternidad. Amén. La cruz, la mejor opción a la eternidad. Recuerde que por ahí dicen que todos los caminos conducen a Dios, pero eso es una gran mentira. Eso no es cierto. Hay muchas opciones de llegar a una eternidad. Recuerde que de las dos opciones hay que escoger sabiamente una. Y el mundo ofrece varias opciones, pero el final no es el mejor. Pero cuando usted y yo escogemos la mejor opción, que es la cruz, va a ser un final de bendición. Por eso a través del mundo, la gente, la opción que ofrece o que el enemigo ofrece y la gente opta por obtener es a través de la idolatría, de la hechicería, de la religión, de todas estas cosas que Dios aborrece, del paganismo, de todas estas cosas que Dios abomina. Y la gente, por falta de conocimiento de la palabra del Señor, lamentablemente prosigue ese camino. Y aunque hablan de la cruz o tengan cierta información, un leve conocimiento, pero ignoran su final.
Y es un final triste y doloroso. Cuando se escoge la opción equivocada, la opción menos indicada. Por eso la opción a una eternidad es la cruz. Porque en la cruz del Calvario fue ofrecido el Hijo de Dios. Y yo quiero que usted logre entender y comprender esta posición en la que se encontró Jesús en ese momento. Cuando la Biblia nos habla sobre la cruz, la cruz nos relaciona con Dios horizontalmente. El deseo de Dios es que la creación, la humanidad, tenga una relación con Dios. Pero también la cruz nos da la opción de que nosotros tengamos una sabia y sana relación entre nosotros como creación de Dios para la gloria del que vive. Y así poder cada día avanzar en este camino maravilloso y precioso. Recuerde que la cruz es la mejor opción a la eternidad. No es la santería, no es la idolatría, no es la religión, no es el satanismo, por supuesto que no. No es la brujería, ni la hechicería, ni el desdoblamiento, ni la cartomancia, ni el yoga. No, absolutamente no. Es la cruz. Porque allí en la cruz Cristo venció por usted y por mí. Porque allí en la cruz fue clavada el acto, el decreto que estaba en contra de nosotros. Por eso es importante que nosotros entendamos y comprendamos para la gloria y la honra de Dios que en la cruz murió. No lo mataron, murió el Hijo de Dios. Él entregó su vida por usted y por mí, por toda la humanidad. Pero es importante que nosotros entendamos y comprendamos a la luz de las Sagradas Escrituras. Por eso quiero invitarle a que me acompañe a Hebreos, el capítulo 9, el versículo 27, para que miremos lo que la palabra de Dios nos enseña. Leo la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús y bajo la guianza y dirección del Espíritu Santo. Y dice así: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Un día todos tendremos que partir de esta tierra. Está establecido por el Dios del cielo. Hemos sido creados para ser eternos, pero no en la tierra. Pero nosotros en la tierra debemos de elegir dónde queremos pasar la eternidad. Si escogemos la opción de la cruz, ahora no es para idolatrar la cruz, no es para cargar la cruz literalmente, ni en el cuello, ni en el tobillo, ni en la muñeca, ni en casa, ni en la congregación. No. Es en la cruz donde murió el Salvador. Es en la cruz donde Él entregó su vida por usted y por mí. Y entonces un día, como todos tendremos que partir de aquí de esta tierra y tenemos que ir a dar cuentas a Dios de lo que hicimos aquí en la tierra, si rechazamos esa opción que era la cruz, pues también se está rechazando al que murió en la cruz. Y es importante que nosotros entendamos. Por eso la cruz es, en el buen sentido de la palabra, un instrumento o elemento en el que fue crucificado el Salvador. La cruz nos demarca un camino, ¿sí?, que no es de religión, que no tiene que ver nada con la brujería, aunque lamentablemente lo usan, que no tiene nada que ver con el satanismo, ni con la religiosidad, ni con el paganismo, pero la usan. Pero la cruz es algo simbólico o algo donde Cristo fue a dar su vida por usted y por mí, donde llegó a decir: consumado es. Y no podemos ignorar lo que la palabra de Dios nos acaba de decir ahora que hemos hablado y leído. Y dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hay un juicio, mi querido amigo, mi querido hermano. Hay un juicio que un día la humanidad tendrá que compadecer ante el Rey de Gloria y darle cuentas de lo que hizo aquí en la tierra, sea bueno o sea malo. Gústenos o no nos guste, y allí no va a haber absolutamente ninguna excusa, sino que allí
No podemos posponer, como lamentablemente a veces suele suceder. Cuando se le invita a una persona a venir a la cruz de Cristo, a rendirse, a humillarse delante de Él, a reconocerle como el Señor y Salvador de su vida, entonces la gente saca la excusa, dice: yo no puedo, no tengo tiempo, no quiero cambiar de religión, así me enseñaron mis abuelos, mis padres, y así voy a morir y no voy a cambiar. A pesar de que se le explique y que entienda y comprenda de que va para una eternidad sin Cristo. La humanidad está perdida. Y por eso el Señor, en su infinita misericordia, entregó su vida a favor suyo y a favor mío, y por supuesto de la humanidad. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La oportunidad que Dios le da a la humanidad, a algunos le da 10, 20, 30, 40, 60, 80, 100 años, 120 años. Pero lo triste y lamentable es que en el transcurso de ese tiempo de vida la gente escucha la palabra, porque Dios no es injusto. Dios no va a permitir que una persona parta de esta tierra sin antes haber escuchado el mensaje de salvación. Dios no lo va a permitir. Dios a todo ser humano le ha dado, le está dando y le dará la oportunidad de arrepentirse o de escuchar la palabra, y que la persona tome la sabia decisión y la mejor opción, que es la cruz. A ver, a nosotros nos separa, o a la humanidad nos separa, a la humanidad separa de la presencia de Dios, y entre el ser humano hay una separación que se llama pecado. Pero la cruz es el medio, le pongo un ejemplo, como el puente para, como hay una distancia de este lado a este lado, y la cruz está para que nosotros, o el que quiera, pueda pasar a través de ella. Se lo hablo simbólicamente. Ahora, no es que usted coja una cruz, construya una cruz y va a pasar literalmente, no, se lo estoy explicando simbólicamente, porque es importante que logramos entender. Tiene más valor, por supuesto, el que murió en la cruz, que por supuesto la cruz, pero es un medio que Dios usó en ese momento, en el cual le dijo de Dios fue a morir de la manera más vil, de la manera más terrible, porque ese castigo en ese momento era el máximo, que la gente muriera crucificada. Era una muerte muy dura, una muerte muy terrible, donde solamente las personas que habían cometido homicidios y cosas terribles iban allí a la cruz. Por supuesto que el Salvador no cometió ningún error. Por supuesto que el Salvador no hizo nada indebido. Al contrario, lo que hizo fue amar, lo que hizo fue perdonar, sanar, libertar, restaurar. Pero la humanidad lamentablemente ha cerrado el corazón. Por eso es importante que logremos tener claridad, para que luego no nos vayamos a lamentar, luego no sea demasiado tarde y ya no haya ninguna opción. Entonces le decía que la cruz nos relaciona con Dios horizontalmente y con la humanidad verticalmente, que lo que Dios quiere es que tengamos una relación con Dios, pero también que como seres humanos nos amemos, como bien dice la palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora vamos a mirar, yo le recomiendo cuando tenga la oportunidad, escuche un tema musical de Miguel San Marcos que se llama Del cielo bajaste. Es muy hermoso, la letra es una bendición. Y es importante que nosotros entendamos para la gloria y la honra de Dios. Vamos a mirar una esperanza. Yo quiero que me acompañe a Eclesiastés capítulo 9, versículo 4. Allí vamos a encontrar usted y yo, para la gloria y la honra de Dios, una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, una palabra que nos llena de aliento para seguir adelante para la gloria y la honra de Dios. Hay momentos difíciles en la vida, hay momentos que el enemigo nos quiere hacer creer que no valemos nada, que no merecemos el perdón
de Dios, que no somos aptos para que su amor y su misericordia nos alcance. Pero miren lo que la palabra dice: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Aún hay esperanza. No importa cuál sea su condición, no importa, lo digo con todo respeto y en el buen sentido de la palabra, aun si está privado de la libertad, aun si se encuentra lamentablemente en cuidados intensivos, aun si está por allí en una vereda, en el campo, y su condición no es la mejor, tal vez emocional, sentimental, o en la salud, o en la economía, o aun si se encuentra en la ciudad y no haya qué hacer, y ha sido decepcionado amorosamente, sentimentalmente, económica, laboralmente, aún familiarmente, ha sido decepcionado tal vez por la persona que menos se imaginaba, pero aún hay esperanza. Y hay gente que es dardada y dice: yo no valgo nada, yo lo mejor sería quitarme la vida, lo mejor sería dejar de existir. No, absolutamente no, es una decisión correcta. Es una mala y pésima decisión. Aquí dice: ahora hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Qué sentido tiene un león? Es grande, fuerte, una melena, unas garras, influye temor y pánico. Vivo, pero muerto, ya no pasa absolutamente nada. Mientras que un perro, por pequeño que sea, tiene una esperanza de que alguien lo adopte, lo consienta, de que pueda vivir. Y es lo que Dios quiere de nosotros, que entendamos y comprendamos que aunque el enemigo nos quiere hacer creer que estamos perdidos, que no valemos nada, que nadie nos quiere, como alguien dijo por ahí: nadie me quiere, todos me odian. No, hay alguien que nos amó y nos ama y está esperando con los brazos abiertos que tú tomes esa sabia decisión. Recuerde que es la mejor opción y única opción: ir a la cruz, a rendirnos, ir a la cruz, a humillarnos, ir a la cruz y pedirle al Dios del cielo perdón. Y aceptar a aquel que murió en la cruz del Calvario, al Hijo de Dios, como nuestro único y suficiente Salvador personal, para que nuestro nombre quede escrito en el libro de la vida y para que el día que Él nos llame, nosotros podamos responderle y Él pueda decirnos: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Por eso es importante que entendamos que aún hay esperanza. No todo está perdido. A pesar de la dificultad, a pesar de que ese ser querido haya partido o te haya dado la espalda, a pesar de que el negocio no haya funcionado, no esté funcionando como se esperaba o como se creía, a pesar que el dictamen médico sea negativo, aún hay esperanza para usted y para mí. No es la mejor solución quitarte la vida. No es la mejor solución salir corriendo. No. Podemos, con la ayuda de Dios, por débiles que seamos, someternos y humillarnos ante Dios, pedir misericordia para que Él nos ayude. Aún hay esperanza. Es el momento de que entendamos y comprendamos que la gloria de Dios está disponible para usted y para mí. Y seguimos adelante para la gloria y la honra de Dios. Qué bonito lo que nos ofrece el Dios del cielo. Una esperanza viva. Una esperanza no solamente para nuestro presente y los que nos rodean, sino para un futuro en Cristo Jesús de gran bendición para la gloria y la honra de Dios. No te dejes encerrar, acorralar. Es cierto que a veces los problemas, las situaciones, cualquiera que sea en cualquier área, puede traer depresión, puede traer desespero, puede traer angustia. Sí, lamentablemente, eso se puede presentar porque somos seres humanos, tenemos emociones, sentimientos, pero la mejor opción es ir a la cruz. Ir allí donde aquel maravilloso ser precioso, el Hijo de Dios, dio su vida a favor suyo y mío. Mire lo que la palabra de Dios nos sigue enseñando para la gloria y la honra de Dios, que es importante que nosotros entendamos que hay una promesa eterna. Juan capítulo 3 versículo 36.
para que nosotros podamos entender y comprender para la gloria y la honra de Dios qué es lo que Dios realmente quiere con usted y conmigo. ¿Cuál es el propósito de Dios? Mire lo que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire que Dios no nos quiere poner una camisa de fuerza, no nos impone ni nos obliga a que le creamos. Recordemos que Él nos dio libre albedrío y nosotros somos los que debemos de tomar la decisión. Que a veces el enemigo se puede oponer, sí, es verdad. Que puede usar a otras personas, sí, es verdad. Pero nosotros, cuando logramos entender y comprender que Dios nos da, hay una esperanza en el Señor y que hay una promesa hacia la eternidad, por eso dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta decisión es personal. Esta decisión es única que debemos de tomar nosotros. No es influenciado por nadie. No. Es que nosotros debemos de valorar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Que allí en la cruz del Calvario dio su vida a favor suyo y mío. Y todo lo hizo por amor. Y por eso dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Yo le aconsejo y le recomiendo en el amor de Cristo en creer en el Hijo de Dios, para que usted y yo podamos disfrutar de la vida eterna y podamos gozarnos y deleitarnos en el Señor. No solamente aquí en la tierra, disfrutar del perdón de Dios por nuestros pecados, de la paz de Dios, de la guianza de Dios a través del Espíritu Santo y su palabra, sino prepararnos día tras día para ir a morar a una eternidad con Cristo, donde allí va a ser algo maravilloso, donde la misma presencia de Dios lo va a llenar absolutamente todo. Pero mire lo que dice la segunda parte: pero, ese pero es una advertencia: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Por qué? Hay gente que rehúsa creer en el Hijo por la religión, por la hechicería, porque se inclinan al satanismo, porque se inclinan a la idolatría, porque se inclinan a una religión y rehúsan creer en el Hijo de Dios. Recuerde que Juan capítulo 14 versículo 6 dice: nadie viene al Padre si no es a través de mí, dice el Señor Jesús. Él es el único camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a ir al Padre si no es a través de Él. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, mire, eso lo hemos visto. ¿Cuánta gente en el Antiguo Testamento nos habla la Biblia sobre la Torre de Babel? Cómo los hombres empezaron a construir una torre y estaban tan insistentes que Dios tuvo que impedir que ellos siguieran adelante. Porque ellos creían a su manera querer llegar a la presencia de Dios, y no es a la manera del hombre. Por eso el hombre ha optado por buscar la religión. Por eso el hombre ha optado por adorar imágenes, irse en contra de lo que Dios aborrece, abomina y prohíbe: la idolatría. Porque cree que es más fácil a la manera del hombre, sencillo. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Desde allí empezó todo. Cuando Dios les descubrió la desnudez, ellos mismos se hicieron delantales. ¿Y qué hizo Dios? No se lo permitió. Dios mismo les hizo vestidos. Dios mismo los vistió. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Que no es a la manera suya y mía, sino a la manera de Dios. Y Dios se ha provisto de un medio, que es la cruz, para que el Hijo de Dios fuera allí y diera su vida en la cruz del Calvario a favor de la humanidad, para la gloria y la honra de Dios. Por eso es claro lo que la palabra nos dice. Y dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y por eso hay gente que cierra su corazón, lamentablemente, y dice: yo no cambio de religión, no, yo sigo aquí y aquí muero. Pero el final no va a ser el mejor. Y es importante que nosotros leamos la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos pueda guiar para la gloria y la honra de Dios. Miren lo que sigue diciendo. Hay una promesa que tiene una paciencia única de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. Miren lo que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La solución está en nuestras manos, la tenemos ahí. No busquemos otros medios, no. La opción es la cruz, pero el medio primordial es Jesús. Pero necesitamos reconocerlo como el Hijo de Dios, pedirle perdón a Dios, arrepentirnos del pecado y aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y miren lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso es importante que usted y yo entendamos y comprendamos para la gloria y la honra de Dios, para no ser engañados. Porque recuerde que ante el Señor no vamos a tener ninguna ¿qué? Ninguna excusa validera. Es que el pastor, es que el líder, es que el hermano, es que mi tío, es que mi hermano, es que mi primo, el testimonio, que esto, que lo otro, no va a valer delante de Dios. Para decir el Señor, bueno, listo, está bien. Él se equivocó y por eso tú no aceptaste a Cristo, no hay problema. Siga. No, Señor. Debemos de concientizarnos que toda la información, el manual para que vivamos en esta tierra y para que podamos prepararnos para ir a una eternidad, está aquí, en la Biblia, la palabra de Dios. Te voy a leer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no alcahueta, paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. No el remordimiento, sino el arrepentimiento. La persona que tiene un remordimiento, por un momento siente culpa y siente dolor, pero se le pasó y vuelve y comete la falta ni siquiera el otro día, al instante. No, pero cuando hay un arrepentimiento, hay una transformación, hay un cambio. Es como cuando se mete la mano en el bolsillo y se saca y se le da la vuelta, queda totalmente vaciado. Hay una transformación, un cambio. El arrepentimiento trae transformación, trae cambio. Y es lo que Dios quiere. Pero el Señor no retarda su promesa. Él está esperando que usted y yo corramos cada día a sus brazos y que la humanidad lo reconozca como el Señor y Salvador. Él es paciente para con todos. Según dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Algunos saben qué dice, hay gente que es algo atrevida, dice, no, yo estoy escuchando hace muchos años que Cristo viene. Sí, claro, es verdad. Yo lo llevo escuchando 30 años por la misericordia de Dios. Pero eso no me puede a mí desanimar. Yo tengo que seguir adelante, porque cuando yo soy consciente que le he entregado mi vida a Cristo y que me tengo que preparar, porque un día, como lo leímos en Hebreos 9:27, tendremos que partir de esta tierra. Si Cristo no ha venido, pues partiré con Él. Y si Cristo viene por la iglesia en el arrebatamiento, pues yo espero y aspiro a irme con Él, con mi familia, con muchos hermanos y con muchos de los conectados para la gloria y la honra de Dios. Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que Él es que paciente. Y la paciencia de Dios produce arrepentimiento. La paciencia de Dios. Cuando una persona logra entender que Dios le es paciente, mire, si a veces nosotros como seres humanos somos pacientes, pero la paciencia suya y mía tiene un límite, la paciencia de Dios no. Por eso a veces en la mente de la persona no cabe cómo Dios pudo haber perdonado a una prostituta o a un homosexual o a un satanista. Cómo Dios puede perdonar a un guerrillero que ha hecho tanto daño. Porque Dios no está mirando, escúcheme, el mal para condenarlo, sino para perdonarlo. Eso es lo que está mirando Dios. Porque la Biblia dice que de lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar ¿a qué? Al sabio, al fuerte, al poderoso, al que se cree que todas se la saben. Entonces por eso dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Con todos, absolutamente todos, aún siendo cristianos. Por eso le preguntaban, el Señor tuvo que decirles, ¿qué creéis? ¿Que aquellos en los que cayó la torre de Siloé eran más pecadores que vosotros?
Aunque los demás, no, Señor. Antes, si todos no os arrepentís, todos pereceréis. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Que nadie se pierda. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado allí en la cruz a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hemos sido creados para ser eternos, pero no en la tierra, sino para ser eternos en una eternidad que debemos de elegir mientras estemos aquí en la tierra conscientemente dónde queremos pasar. La decisión es personal y la hemos de tomar. Sigue diciendo la palabra del Señor para que podamos seguir avanzando para la gloria y la honra de Dios. Pero hay una advertencia en Hebreos capítulo 2 versículo 1 que usted y yo debemos de conocerla y la hemos leído, pero yo quiero que la recordemos para la gloria y la honra de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice el título, una salvación tan grande. Y dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, o sea, no sea que nos descuidemos, no nos podemos descuidar. El apóstol Pablo dice, no sea que yo, viniendo a ser instrumento de bendición para guiar a otros, resulte siendo heraldo y sea desechado. No, debemos de luchar. Mire, gloria a Dios por las capacitaciones, gloria a Dios por el liderazgo, gloria a Dios por los títulos, pero a veces se descuida la viña, se descuida la vida personal. No estamos en contra de la reflexión de bendición con la capacitación bíblica, con la teología, la ciencia religiosa, no, pero no podemos descuidar nuestra relación con Dios. Mire lo que dice, porque si la palabra dicha por medio, el versículo 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? No podemos darnos el lujo, no podemos darnos el lujo. Por ejemplo, hoy en día no podemos darnos el lujo de salir con una cadena de oro gruesa por acá por fuera, solos y que sea de varios quilates y salir por el centro o por un lugar oscuro solo. No, sería un riesgo. Nosotros tampoco podemos espiritualmente darnos el lujo de jugar con la salvación. No podemos descuidarla. ¿Cómo escaparemos? ¿Con qué excusa le saldremos al Señor? ¿Qué excusa nos va a valer el Señor, como le decía hace un momento? No podemos jugar con la salvación. No podemos jugar a ser cristianos. No podemos engañarnos a nosotros mismos de, no, sí, me dijo alguien por ahí, yo le oro a Jehová y todo está bien. No, mire, dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Yo quiero que usted me entienda lo que le voy a decir en el amor de Cristo. Satanás estuvo en la presencia de Dios antes de que fuera, por supuesto, desechado y fuera Satanás. Él allí era Luzbel, un ángel que estaba encargado de la oración y que tenía su rango y tenía su posición. Pero un día se rebeló contra Dios y quiso ser más que Dios y le armó, allí nació el primer sindicato, y le armó sindicato al Señor. Y atrajo unos ángeles con psicología barata y los ensalzó para que se rebelaran contra Dios, y Dios los desechó, a todos los echó de su presencia. Entonces, como Satanás sabe, y los ángeles caídos, que son demonios, saben que es estar en la presencia de Dios, y ellos saben que ellos nunca jamás podrán estar allí. Entonces a muchos le hacen la guerra, creyentes o no creyentes, para que no puedan alcanzar esa bendición. Y por eso algunos les darda diciendo, no, yo no cambio de religión, yo sigo siendo católico, apostólico, romano, yo sigo siendo adventista, mormón, bueno, lo que sea la secta a la cual pertenezca, yo no cambio, yo sigo siendo así, yo no quiero ser cristiano evangélico, aleluya. Pues es la mejor opción, seguir la cruz, a Cristo, y llamarnos hijos de Dios, cristianos evangélicos, para la gloria de Dios. Entonces por eso dice, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. Mire, el mismo Señor, antes de que Cristo viniera, envió mensajeros
antes de que profetas, sacerdotes, reyes, en el Antiguo Testamento, y siempre el Espíritu Santo estuvo presente tanto en el Antiguo, por supuesto, y cuanto más en el Nuevo Testamento. Y en nuestras vidas lo está para la gloria y la honra de Dios. Pero vino el Señor mismo a traer el mensaje. ¿Y cuánto lo rechazaron? ¿Acaso el mismo pueblo de Dios no se levantó contra él? Y es donde nosotros debemos de tener cuidado. No podemos descuidarnos, no podemos darnos el lujo de decir, no, es que a mí me parece, es que yo creo que es así, es que yo no comparto que sea así. No, mire, lo mejor que podemos hacer usted y yo es humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Si tal vez usted no comparte el concepto cristiano evangélico a la luz de la palabra, pues vaya de rodillas, órele al Señor y humíllese. Dígale, Señor, si estoy equivocado, quiero que me des claridad. Si este es el camino, quiero que te reveles a mi vida. Pero no se ponga a contender con Dios. Cuando usted contiende con un predicador, está contendiendo con Dios mismo. No porque el predicador sea Dios, sino porque es Dios que habla a través del predicador, del pastor, del evangelista, del misionero, en fin. Y por eso es importante nosotros usar la humildad para la gloria y la honra de Dios. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos? Cuando habla cómo escaparemos, después de que la persona haya sido condenada, ¿qué va a hacer? Nada. Ya no hay nada que hacer. Después de que la persona haya sido condenada, no hay nada que hacer. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? No podemos descuidarnos en la oración, en la lectura, en congregarnos, en buscar a Dios, en humillarnos, en reconocer nuestro error, nuestro pecado. No lo sigamos haciendo, pero humillémonos y pidamos perdón a Dios para alcanzar misericordia y hallar el oportuno socorro del Señor. Es importante que Dios, en su misericordia, que nos está dando la oportunidad, nosotros la aceptemos y nosotros valoremos para la gloria y la honra de Dios. Compartamos el Evangelio, aprovechemos este tiempo que tenemos a través de estos medios. Hermanos, comparta un versículo a través de las redes sociales, un video, bueno, que es lo que Dios le guía a través del Espíritu Santo, que sea de bendición y de edificación, no de contención, porque eso no trae bendición al reino de los cielos. No, de bendición, no de contención, ni de murmuración, ni de crítica, nada de eso. La verdad absoluta para la gloria y la honra de Dios. Y podremos alcanzar a otros para que ellos puedan entrar al reino de los cielos, para que ellos también puedan obtener la vida eterna. Y miren lo que sigue diciendo la palabra de Dios, porque es importante que nosotros entendamos. Concluimos y terminamos aquí. Una conclusión que trae un triste final para algunos, que van a cerrar el corazón, que lo van a endurecer. Algunos que lamentablemente van a ser engañados. Algunos que no quisieron aceptar el Evangelio de Cristo a la manera de Dios y su palabra, sino que tomaron sus propias opiniones, sus propios conceptos y hicieron una religión de ellos mismos y se engañaron a sí mismos y engañaron a otros. Acompáñenme a Apocalipsis, el capítulo 15, Apocalipsis 20, 15, para que miramos lo que la palabra de Dios nos advierte. Y esto no es un juego, y esto no es ciencia ficción, no. Algunos les da temor leer Apocalipsis, porque es el libro de la revelación de Dios, de los juicios finales, pero es importante leerlo. Orarle al Señor antes de empezar a leerlo, que le abra más el entendimiento, que lo pueda entender y comprender, y va a ser una gran bendición. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y si usted pone a mirar lo que el Señor nos dice en el versículo 15, y dice así la palabra del Señor. Aquí lo tengo, y se lo voy a leer. Estoy en el 19, Apocalipsis 20, 15 y estaba en el 19, disculpen, listo. Y el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Sabe que este es el versículo más triste, doloroso, donde ya no hay oportunidad? Aquí dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, a la segunda muerte, al tormento eterno, a donde el gusano nunca muere,
a donde muchos gritarán con desespero y angustia pidiendo una oportunidad más y ya no la hay ni la habrá. Es triste y doloroso saber que lamentablemente algunos ya han partido de esta tierra con este triste final. Algunos están partiendo y van a partir lamentablemente. Otros tristemente se van a quedar en el arrebatamiento. Otros tristemente han negado, niegan y negarán al Señor. Y si esas personas no aprovechan este tiempo de bendición, de perdón, de reconciliación, ¿qué podrá hacer? Pero aquí dice, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué final tan triste, qué final tan doloroso. Pero Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso la paciencia de Dios es para que haya arrepentimiento, para que haya un volvernos al Señor, un reconocer nuestra condición, un reconocer nuestro pecado y poder pedirle al Señor misericordia. Porque si no es así, el 14, miren lo que dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese cuentico, con todo respeto se lo digo y en el amor de Cristo, que algunos van al purgatorio y que de allí luego van a salir porque le pagaron unas promesas, unas misas, cosas por el estilo, no es cierto. No es verdad. Léase Lucas capítulo 19, versículo 16 al final y allí se dan cuenta que queda abolido totalmente el purgatorio en esa cita bíblica. Solamente hay dos caminos a una eternidad. Dos caminos, el cielo o el infierno, para pasar una eternidad. Y los que decidimos somos cada uno de nosotros. Como seres humanos, la decisión es personal. Que Dios use a alguien para traernos el mensaje, gloria a Dios. Que Dios use a alguien para llevarnos a hacer la oración de fe, gloria a Dios. Que Dios nos dé la oportunidad, nosotros la aprovechemos en vida, amén. Pero si la persona, si el ser humano no lo hace, es triste y lamentablemente este final. Y es doloroso, porque muchos suplicarán misericordia, pero ya no hay tiempo. Ya no hay oportunidad, porque el tiempo de salvación es hoy, es ahora. Así de que yo te quiero invitar, si tú que me estás viendo, si tú que vas a ver este video más adelante, quieres entregarle tu vida a Cristo, quieres aceptar esta oportunidad maravillosa para la gloria y la honra de Dios, de poder entender y comprender que la cruz es la mejor opción para una vida eterna, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Recuerde que el valor central es Cristo, no es la cruz. La cruz es el medio, pero quien dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí se llama Jesucristo. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo hoy, le voy a guiar para que cierre sus ojos hacia donde se encuentra y le pida perdón a Dios. Y repita conmigo esta oración, dígale: amado Dios y Padre Celestial, en esta hora vengo ante ti, reconociendo que he pecado y hecho lo malo delante de ti. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Reconozco a Cristo como mi único y suficiente Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tú me llames yo te pueda responder. Séllame con tu Espíritu Santo y te autorizo que destruyas totalmente el pecado de mi vida y me hagas una nueva criatura. Señor, dame fuerza para seguir adelante hasta el día que tú vengas por tu iglesia o me llames a tu presencia. Gracias te doy, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario a mi favor. Amén y amén. Mire, con esta oración tan corta y poderosa, si usted la hizo y le entregó su vida a Cristo, yo lo hice hace 30 años para la gloria y la honra de Dios. Y ha sido algo maravilloso y precioso y glorioso, en medio de luchas, de dificultades, de altibajos, pero ahí hemos permanecido para la gloria y la honra de Dios. Viene la bendición, viene la paz. Le animo a que siga adelante, a que busque un lugar de sana doctrina donde congregarse, pida el Espíritu Santo que le guíe y no deje de orar, no deje de leer la Biblia y de buscar a Dios.
porque cada tiempo de reflexión, de bendición, es una oportunidad para que usted y yo seamos mejor para la gloria y la honra de Dios. Y si Dios nos presta la vida, nos volveremos a ver en otro tiempo de reflexión, de bendición. Vamos a orar dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias te damos por esta oportunidad, por esta palabra, por este tiempo maravilloso y precioso. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús. Señor, que la gloria tuya sea fluyendo, que la unción de tu Espíritu Santo sea manifestándose de una manera especial, poderosa y gloriosa, Señor amado. Tu palabra dice que ella no vuelve vacía, sino para lo que tú la enviaste logrará su propósito y su objetivo principal. Te doy muchas gracias porque tu palabra dice que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Y te doy la gloria y la honra en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la paz de Cristo sea con todos vosotros. Bendiciones para todos. Dios les bendiga.